Iglesia, buenas noches. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que sea Él ministrando a lo profundo de nuestro corazón. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche hermosa venimos una vez más a alabarte, a adorarte, a engrandecerte, Señor amado, a declarar que solo tú eres la razón de nuestra alabanza, la razón de nuestra adoración, mi Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, por eso te exaltamos, te bendecimos, Padre. Venimos con un corazón agradecido delante de ti, mi Señor amado, porque has sido bueno para con nosotros, Señor, porque nos has ayudado. Vamos, levante sus manos en mi hermano y diga: gracias, Señor, porque tú me has ayudado, porque tú no me desamparas, porque tú no me dejas solo, porque siempre estás conmigo, Señor, siempre me levantas, siempre me fortaleces. Gracias porque tú eres fiel, Señor, porque tu fidelidad es para siempre, Señor. Cada día dice tu palabra que nuevas son tus misericordias cada día, mi Señor. Por eso te agradecemos, por eso te adoramos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos porque tú has sido bueno, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada una de las bendiciones que has derramado sobre tus hijos. Gracias por cada bendición que has derramado sobre la iglesia, sobre mis hermanos, Señor. Gracias porque tú siempre nos has respondido y nos seguirás respondiendo, Señor. Te adoramos y te exaltamos y te pedimos, Padre, que en esta noche tú seas hablando a nuestros corazones, mi Rey, que tú seas ministrando con el poder de tu Santo Espíritu, mi Señor amado y precioso Dios, a cada hermano, mi Señor, en su casa, Rey de la Gloria. Yo te pido que tu presencia descienda, que tu presencia ministre, que cada hogar sea lleno de la gloria tuya, mi Padre Santo. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús, mi Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros, tú sabes lo que necesitamos, las luchas que pasamos, Señor, pero aquí estás tú, Señor. Por eso yo te pido que en esta noche seas ministrando, seas supliendo, Señor, en cada hogar las necesidades conforme a tus riquezas en gloria, mi Señor. Te doy gracias, Señor, porque sé que lo harás, mi Rey. Gracias, Padre, porque el poder de tu Espíritu Santo ministrará, levantará, enseñará, capacitará, mi Señor, como sabes hacerlo, mi Rey. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Iglesia, recuerda que debemos orar, debemos levantar nuestras manos y debemos orar con fe, siempre creyendo que todo lo que nosotros pedimos siempre el Señor lo dará, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones en Cristo Jesús, donde esa maravillosa paz estará llenando sus corazones a cada uno de nosotros. Sí, la oración es tan poderosa, la oración trae esa alegría, trae las nuevas fuerzas a nuestro cuerpo, porque sabemos que Dios está atento a la oración de un pueblo que se humilla, un pueblo que depende totalmente de Él, un pueblo que siente la alegría de poderse unir, así sea a la distancia ahí en cada servicio, pero estamos unidos ahí buscando al único Dios verdadero, a nuestro Padre maravilloso, a este Dios que ha hecho grandes cosas por cada uno de nosotros. Por eso hay felicidad en nuestros corazones cuando podemos venir un domingo a congregarnos, cuando podemos reunirnos en familia a escuchar la palabra de Dios, cuando estamos ahí gozosos porque sabemos que Dios nos va a hablar. Y Dios desde el comienzo que hizo a Adán y a Eva, lo hizo para que pudiésemos hablar con Él. Por eso a Dios se le gusta hablar con su iglesia. Es maravilloso saber que Dios no es un Dios que está aparte, alejado, no, es un Dios que nos quiere buscar siempre, siempre nos quiere que nosotros lo escuchemos a Él. Y una de las grandes bendiciones que nosotros lo podemos escuchar es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, si nosotros queremos conocer a Dios bien, tenemos que leer la palabra de Dios. En la palabra de Dios usted conoce cómo es Dios, y también Dios nos quiere hablar a través de su palabra, nos quiere hablar a través también en las revelaciones, aún a veces en nuestros sueños Dios nos habla. Por eso de muchas maneras Él siempre nos está buscando, porque Dios no nos quiere dejar solos. Él siempre quiere extender su misericordia a favor de nuestra vida, mostrar su amor y mostrar esa bendición tan maravillosa que trae felicidad en nuestros corazones. Cuando tenemos a Dios, aun cuando andamos en luchas,
pruebas, en compromiso, en muchas circunstancias de nuestra vida, andamos felices porque tenemos un Dios lleno de amor. Por eso en esta noche reciban esa paz de nuestro Señor Jesucristo con ese gozo maravilloso ahí en su casa. Esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo Jesús la puede dar. Por eso cualquier angustia, cualquier preocupación, hoy la palabra te trae ese gozo del Señor, esa felicidad en el cual nos trae bendiciones maravillosas. Y hoy tenemos una palabra hermosa a través del sabio Salomón. Nos quiere hablar la palabra del Señor ahí en Proverbios capítulo número 11, el verso número 2. Lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Ay, qué hermosa palabra, pastora. Dos cosas importantísimas en contraste, porque la primera nos habla de un tema negativo y la segunda de un tema positivo o un tema que nos da optimismo y nos da seguridad para que nosotros podamos seguir avanzando agarrados de la mano poderosa de Dios. Por eso Dios siempre nos enseña, y el sabio Salomón experimentó esto, y en ese experimentar y declara sabiamente a favor de nuestras vidas en los principios de sabiduría que es lo que trae a nuestras vidas. Y una de las cosas adversas en los contrastes dice que el versículo que trae ese contraste dice que Dios reprende al orgulloso, al orgullo, Dios lo reprende. Por eso es la soberbia, el orgullo, dice que la soberbia y el orgullo Dios lo reprende. Por eso Dios reprende el orgullo. El orgullo es algo que no trae satisfacción a la vida de la persona que siente orgullo de sí misma y deja de ver en primer lugar a Dios porque cree que Él tiene la capacidad. Dios dice que Él resiste esas cosas, que no le gusta estas cosas, y por eso es importantísimo saber que el orgullo o la soberbia a Dios no le gustan. Y trae el contraste es que a Dios Él dice claramente la palabra del Señor que le gusta la humildad, y usted puede encontrar la Biblia llena de las dos características: personas que fueron orgullosas y personas que tuvieron esa bendición tan maravillosa de ser humildes. Y una de las historias más fascinantes en la palabra del Señor, iglesia y pastora, la podemos encontrar en casi los mismos tiempos, pero con dos reyes diferentes y contra el mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel es atacado por dos reyes. Esos reyes a Judá y a Israel fueron atacados casi por el mismo tiempo con estos reyes, pero eran soberbios. Y en esa soberbia tan grande, dice una vez cuando se le aparece el escrito a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, y viene Daniel es llamado para describir el interpretar lo que está escrito en la pared. Pues él le dice: miren, él le ofreció muchas cosas de premios, regalos para que le interpretara esa parte, pero Daniel dice: quédese con esas cosas, pero acuérdese lo que pasó con su padre Nabucodonosor. Él, siendo una persona tan importante, tenían todas las cosas, y un día se ensoberbeció su corazón, un día se llenó de orgullo su corazón, y al llenarse de orgullo su corazón, dice que se ensoberbeció y fue puesto depuesto del trono de él. Y cuando fue depuesto, él le dice: acuérdese que él se le quitó su sabiduría humana y fue tratado como un asno, fue como un animal, y allí fue puesto entre los asnos, dice, y contra los animales fue la morada de él, y que Dios tiene el poder para quitar el reino o poner el reino, pero todo eso se debió a que él creyó que era en sus fuerzas, en toda su capacidad, que había adquirido todas las cosas. Por eso es importantísimo saber que la soberbia aquella parte de orgullo, es aquellas cosas que nos llevan a sentir o llevan a la persona a sentir que lo hace en sus propias fuerzas, que no necesita de Dios. Y cuando hace estas cosas, pues a Dios no le gusta, y Dios se quita ese amparo, quita esa fortaleza que es de protección que se le está haciendo a favor de la persona. Por eso es tan importante nosotros saber que la soberbia, mire, un rey que tenía todas las cosas, tenía todas las bendiciones, y se le está diciendo a otro rey también, a su hijo que estaba también yendo por mal camino: mire lo que le pasó a su padre, le dice Daniel, allí sobre el capítulo número 5 del libro de Daniel. Y allí describe ese pasaje tan extraordinario, y después describe la lectura de la interpretación de
lo que se dice en la pared, pero lo más importante que él le da a entender es la soberbia, el orgullo de la persona que es separada de Dios, no trae bendición para la persona, trae adversidad. Y es importantísimo para nosotros entonces saber que la soberbia o el orgullo nos separan de la bendición de Dios. Sí, pastor, eso me recuerda una cita también que dice en Proverbios y dice, antes de la caída está la altivez de espíritu, que es parecido a la soberbia. Entonces tenemos que tener en cuenta que todas las cosas que nos pasan es porque nosotros mismos las propiciamos, pastor. A veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que todas esas cosas que estamos pasando es porque algo hubo en nuestra vida, ¿cierto? Para que una persona dice, por eso dice antes de la caída está la altivez de espíritu, y aquí dice que antes de la deshonra está la soberbia. O sea, siempre viene un resultado de lo que nosotros hacemos, o sea, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos, toda la forma como nosotros nos comportamos. Después de eso mismo, pues viene un resultado. Por eso la misma palabra del Señor dice que todo lo que el hombre sembrare, después lo segará, más adelante lo segará. Entonces, a veces ese es el problema, que no queremos segar cosas malas, pastor, pero sí hacemos cosas, sembramos cosas malas muchas veces. Entonces, por eso tenemos que pensar siempre en cosas buenas, en sembrar cosas buenas, en tener la fe en el Señor y poder creer al Señor, poder confiar en el Señor, porque si algo que nos habla y nos exhorta hoy la palabra es acerca de la soberbia, de esa altivez, de creer que yo puedo hacer las cosas solos, ¿no? Y cuando eso se hace, cuando una persona cree que puede hacer las cosas solas, pues simplemente está haciendo algo, sacando a Dios de su vida, está sacando, porque lo importante es tener en cuenta a Dios, porque iglesia, muchas veces la gente dice gloria a Dios y vive diciendo gloria a Dios y hablando de Dios, pero no deja y ni permite que Dios lo gobierne. Y cuando nosotros dejamos que Dios nos gobierne es cuando vienen los buenos resultados. Pero cuando no permitimos el señorío del Señor en las personas, en nosotros, ahí es cuando vienen las cosas que se enseñorean en la carne de nosotros y vienen los malos resultados, pastor. Así es, amada pastora. En Nabucodonosor entonces vino la soberbia, y cuando vino la soberbia, ese orgullo de haber adquirido todas las cosas en sus fuerzas, en su sabiduría, en su capacidad, sin tener en cuenta a Dios, inmediatamente entonces vino también la deshonra. Fue deshonrado en ese tiempo. También había otro rey, también ese fue contra Israel. Nabucodonosor fue contra Judá. Pero este otro rey, casi por el mismo tiempo, también hace casi parecidos, llamado Ben-Hadad. Ben-Hadad hizo casi de igual manera, pero este era un rey también muy poderoso en ese tiempo. Es más, habían 32 reyes con él, habían conquistado, habían tenido grandes batallas, y 32 reyes lo acompañaban en las victorias. Y estaban ese día, empezaron a tomar, dice que empezaron a ingerir alcohol, y estaban allí todos contentos. Y cuando estaban contentos, él colocó personas que estuvieran pendientes de allí de Jerusalén, y que estuvieran pendientes de esas personas al salir. Y cuando vieron salir, dice, van a salir de Jerusalén, dice, vaya y tráigalos. Si vienen en son de paz, tráigalos. Y si vienen en son de pelea, también captúralos y tráigalos vivos. O sea, se dio tanto orgullo en su corazón, y Dios ya le había dado estrategia a los de Judá, cómo iban a derrotarlos. Y van y empiezan a pelear y derrotan, y Ben-Hadad se da cuenta y alcanza a huir. Y cuando huye, vienen los consejeros del rey Ben-Hadad y le dicen, los dioses de Israel son dioses de los montes, no de los valles. Por eso invitémoslos a pelear en el valle, pero no, porque él es Dios, son dioses de los montes. Estaban tan equivocados hablando de dioses, y es un solo Dios el que les dio la grande victoria. Y cuando ellos dice que descienden, vienen a la pelea, son 32 reyes más el rey Ben-Hadad, y inician la pelea. Dios, antes de iniciar esta pelea, les dice que Jehová les envía a decir que Dios, como los asirios habían dicho que Dios era Jehová de los ejércitos, era Dios de los montes, ahora también le iba a dar la victoria allí también en los valles. Y vienen y tienen esa grande confrontación y tienen esa grande victoria. Y Ben-Hadad una vez más es derrotado
por la soberbia, por esa altivez que se tiene. Por eso es importantísimo saber, amada iglesia, que cuando sacamos de nuestros sueños, sacamos de nuestras expectativas, de nuestro programa, de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida a Dios, la persona que saca a Dios de su vida, que empieza a hacer las cosas en su vida, dice que inmediatamente viene la deshonra. Por eso, sí, en el momento pueden estar bien. Nabucodonosor estaba muy bien, Ben-Hadad estaba muy bien, habían ganado muchas cosas. Por eso había ese orgullo, esa soberbia en sus vidas. Y cuando pasa el momento que van contra Dios, van contra las cosas de Dios, inmediatamente viene la aflicción en la vida de ellos. Por eso es tan importante para nosotros, iglesia, que reconozcamos, podamos ser que no seamos unas personas súper espirituales. Dios no está buscando eso. Dios está buscando una persona que le crea a Él, una persona que le ame a Él, una persona que dependa totalmente de Él en sus sueños, en sus anhelos, y Dios empieza a pelear de una forma tan extraordinaria a favor de cada uno de nosotros, y por eso empieza a darnos bendiciones tan maravillosas a favor de nuestra vida. Pero la persona que con su soberbia o su orgullo se aparta de las bendiciones maravillosas del Señor, usted puede encontrar en la Biblia muchas personas que no tenían el temor de Dios. Ellos caían y eran grandemente derrotados a causa de que en sus fuerzas pues se acaban. En cambio, cuando la persona deja el orgullo, deja esa altivez, deja su soberbia, inmediatamente reconoce a Dios. Dios da fuerzas donde no hay ninguna. Dios empieza a dar la provisión de una forma sobrenatural, empieza a mostrar los caminos, empieza a traer la sabiduría, a traer la revelación maravillosa para que nosotros emprendamos a hacer las cosas que Él tiene a favor de nosotros, pastora. Claro que sí, también dice la palabra del Señor, dice la palabra que cuando la persona no confía en el Señor, vienen cosas tremendas. Entonces dice que la maldición nunca vendrá sin causa, dice la palabra. O sea que hay un efecto, como yo estaba diciendo anteriormente, hay un efecto de lo que hablamos, de lo que decimos, de los que nos comportamos. Y uno de los efectos que podemos ver en este momento, pastor, es que el mundo está sacando de su vida a Dios, muchas de las personas. Entonces creen que son autosuficientes y no necesito a Dios para lo que quiero hacer, o lo que necesito a Dios y simplemente es yo soy el que hago mis cosas, yo soy el que gano, yo soy el que tengo, pero no se dan cuenta que realmente Dios es el que tiene el poder y es soberano sobre todas las cosas. Entonces eso está matando al mundo, y es la soberbia, por creerse sabio en su propia opinión, por creer que ellos pueden hacer las cosas solos. Pero si hay algo que nosotros debemos aprender, es que sin Dios no podemos hacer nada. La palabra del Señor dice en Juan, dice, porque separados del Señor no podemos hacer absolutamente nada. Y el que se separa de Dios por un momento se siente grande, porque eso es lo que hace el enemigo, hacer que se sienta grande, que siente que puede conquistar todo. Pero llega el momento donde se da cuenta que se llena de nostalgia, de tristeza, de depresión, y empieza la derrota. Y es por eso, porque ha venido algo en su corazón antes llamado soberbia o altivez de espíritu, y después viene la consecuencia, ya es sentirse mal, triste, depresivo. Todas estas cosas estamos viendo porque la gente saca de su vida a Dios, es decir, no lo tiene en cuenta, no cree que es Dios el que realmente puede bendecir o el que le bendice, sino que mucha gente cree que son ellos en sus fuerzas, pastor, que ellos tienen las cosas porque ellos la hacen, porque trabajan es que tienen. No, pero si Dios no diera el trabajo, no tendrían las cosas. Entonces tenemos que aprender a ser humildes, porque la palabra del Señor nos dice que el humilde tiene la sabiduría de Dios, y es que la palabra humildad viene de la palabra humus, de abajo, pastor, y eso quiere decir que es algo de dependencia, como usted lo decía, dependemos de Dios plenamente. Cuando nosotros somos humildes es porque declaramos y confesamos y creemos que dependemos totalmente de Dios. Eso es realmente la humildad, pastor. Amén, amada pastora. Entonces la humildad es algo tan importante, que es lo contrario, pues es esa soberbia, es ese orgullo, y podemos encontrar que el orgullo y la altivez nacen cuando una persona cree tener la capacidad de sustentarse por ella misma y cree que la capacidad de ella es la que ejecuta todas las cosas. Y por eso podemos encontrar que Ben-Hadad, pues como tenía 32 reyes se enfrentan, era número superior a lo que era de Judá.
y ya se creían victoriosos, por eso, porque en su fuerza se creen más fuertes, pero podemos encontrar que las fuerzas se las pone el Señor. Dios da la sabiduría, Dios da el conocimiento, Dios da las cosas, y esa altivez, ese orgullo, pues trae fracaso en la vida de las personas. Y por eso Dios nos exhorta en esta noche para dejar la altivez, dejar el orgullo e irnos cada uno de nosotros a buscar lo que Él nos ha declarado a cada uno. Por eso la palabra nos trae en esta noche el contraste de lo que estábamos hablando. El orgullo o la soberbia, dice claramente, trae la deshonra, pero la parte B está denunciando más: con los humildes está la sabiduría. Cosas tremendas está haciendo Dios, y Dios quiere hacer cosas tremendas cuando una persona, el humilde no es, a veces lo confunde con pobreza, y no es pobreza, miseria, es otras cosas, pero el humilde es aquella persona que tiene, dice, con los humildes está la sabiduría. O sea, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Correcto. Si tenemos el temor al Señor, entonces es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Entonces dice que con los humildes está la sabiduría. O sea, nosotros como iglesia debemos tener humildad en nuestros corazones, inmediatamente tenemos al Señor, que es el principio de la sabiduría, es el temor al Señor. Sí, claro, pastor, perdone que le interrumpa, pero el temor del Señor, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero ¿cuál es realmente ese temor del Señor? La obediencia, pastor. ¿Obedecer a qué? A la palabra del Señor, a lo que el Señor nos enseña, a lo que el Señor nos guíe. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Esa es la verdadera sabiduría, cuando andamos de acuerdo a lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer, pastor. Esa es la verdadera sabiduría, porque es que hay algo que me llama la atención mucho en la palabra. Dice que el temor del Señor, dice que el principio de la sabiduría, de la sabiduría es el temor al Señor, y el conocimiento del Altísimo es la verdadera inteligencia. Esa es una cita hermosísima. Entonces, cuando nosotros muchas veces creemos que ser sabios, sabérselas todas, aprender de todo, no. Ser sabios es temer al Señor. Ser sabios es obedecer al Señor, es seguir al Señor en lo que Él nos dice de acuerdo a su palabra, pastor. Y por eso Jesús mismo aquí en la tierra nos da esa enseñanza. Dice nuestro Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese yugo normalmente nosotros pensamos, es una carga, es un peso. Pero el yugo del que nos habla la palabra del Señor, que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Qué hermosa es lo que Jesús nos enseña, esa palabra. Dice Jesús manso y humilde. Eso es importantísimo. Un hombre altivo, un hombre tan soberbio como era Moisés antes de conocer a Dios. Cuando conoce a Dios, dice que no hubo otro hombre tan manso sobre la tierra como él. O sea, fue transformado. Por eso es posible que el altivo, que la altivez, que la soberbia, que el orgullo salgan de la vida de una persona cuando conoce a Dios. Cuando realmente entregue su corazón y empiece a entregar ese orgullo, que cree que en todo lo que tienes por su capacidad y sus fuerzas, entonces en cualquier momento pueden suceder desastres en la vida. Hemos visto los maremotos, los terremotos, tantas cosas de personas que creen que nunca va a pasar nada de esas cosas, pero Dios nos guarda, Dios nos bendice y hace milagros extraordinarios con los que creemos en Él, los que confiamos en Él. Por eso dice: llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, es algo que vamos a cargar, que nos va a llenar de muchas bendiciones que Él nos está diciendo: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Entonces, si nosotros necesitamos descanso para nuestras almas, tenemos que buscar la humildad, dice nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuando nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el poder, no vino a ser fachoso, a decir: no, yo tengo todo el poder, yo tengo todas las cosas. Él lo único que dijo cuando leyó todo el libro de Moisés fue:
hoy se ha cumplido esta escritura, soy yo el que voy a representar estas cosas, fue lo más altivo que él pudo decir, que no fue nada realmente, no estaba era Cumplimiento de la anunciando. palabra. Es correcto, anunciando lo que la palabra se estaba cumpliendo, pero normalmente él tenía todo el poder, él sí tenía el poder para orgullarse, ay, soy el hijo de Dios y tener todo, de ser tan orgulloso y tener todas esas cosas, pero fue manso y humilde, de corazón para hallar, para que hallemos paz para nuestra alma. Eso es importantísimo. Una persona altiva, una persona soberbia, una persona orgullosa pierde la paz. Porque ellos andan en sus afanes, andan en sus cosas y pierden la paz en sus corazones. Y a pesar de que nosotros pasemos por luchas, tengamos problemas y estemos enfrentando dificultades, cuando nosotros buscamos a nuestro Señor Jesucristo, aprendemos de nuestro Señor Jesucristo que es manso y humilde, hallamos paz. Por eso podemos estar en la preocupación tan grande en nuestra vida, tenemos paz, sí, que tenemos, no es que nos desvinculemos del problema y no le pongamos la cara, no, vamos a poner la cara, vamos a estar trabajando sobre ese punto, pero tenemos la paz que nos lleva a tener la verdadera salida, porque cuando la persona es soberbia, es orgullosa, piensa que en su fuerza y llega y choca y sigue chocando y se encuentra con muchas personas que normalmente van a encontrar enemistades, pero normalmente el humilde, el manso, entonces encuentra paz en el corazón. Claro que sí, eso es lo más importante que nosotros debemos aprender del Señor acerca de la mansedumbre que Él tenía. La palabra del Señor nos dice que Él era manso y humilde, o sea, con toda la sabiduría que tenía, porque de Él sí podíamos decir que se las sabía todas y que las podía hacer todas, porque Él podía hacer todo. Para Él todo era posible, porque pues era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, ¿verdad, pastor? Pero a pesar de eso era un hombre humilde, nos muestra la palabra. Nunca levantó su voz para humillar, nunca levantó su voz ni siquiera para defenderse. Por eso dice la palabra que fue llevado a la cruz como una oveja, ¿verdad? Que le bajó su cabeza, y la mansedumbre de Él nos tiene que enseñar a nosotros cómo debemos comportarnos. Aún la palabra dice que parte del fruto del Espíritu Santo es manso, ¿sí? Ser mansedumbre, y nosotros tenemos que tener esa mansedumbre. A veces no permitimos que el Espíritu de Dios nos enseñe. A veces nos cuesta bajar tanto, nos cuesta bajar la cabeza, pastor, porque el hombre siempre está acostumbrado a ser soberbio, a ser altivo, a pelear, a defenderse él mismo, pero no, nosotros debemos dejarle todo en las manos del Señor, no buscar el pleito, la pelea, ni pensar en defendernos, sino realmente aprender del Señor a ser mansos, que si debemos bajar la cabeza, la bajemos, pastor, que si tenemos que callar, pues que callemos en ese momento, porque si hay alguien que sabe pelear por nosotros es Dios, pastor. Por eso, si estamos pasando por alguna dificultad en este momento, alguna necesidad, dejemos el orgullo y digámosle a Dios: Dios, necesito esto, necesito que me ayude a salir de este problema. Dios, necesito que tú me ayudes porque mis fuerzas no lo puedo hacer, mi orgullo, hasta hoy vine hasta este punto, no alcancé a hacer nada. Y dice la palabra del Señor: hallaréis descanso para vuestra alma. Va a descansar en esta noche. Usted que andaba tan cargado por los problemas, las dificultades, pensó que en lo que había visto, en lo que creía, en su capacidad iba a salir de ese problema. Hoy la palabra nos está diciendo: mira, sea manso, sea humilde, reconozca que usted solo no puede, y yo estoy dispuesto a ayudarle, dice Dios. Y usted acude a Dios y Dios te va a sacar, Dios te va a bendecir en esta noche. Claro que sí, y una de las cosas que se debe hacer primeramente es pedir perdón al Señor por la soberbia, porque es cierto, hemos sido soberbios muchas veces, quizás sin darnos cuenta. Así que nosotros debemos primero reflexionar y pensar y pedir perdón al Señor por la soberbia. Por eso una de las grandes bendiciones de mansedumbre, una de las grandes bendiciones que nos habla la palabra del Señor en esta mañana, en esta noche, de humildad, es cuando reconocemos a Dios, que es el que hace todas las cosas. Por eso al levantarnos reconocemos que Él es el que tiene todas las cosas a favor de nosotros. Por eso damos gracias a Dios por la vida, damos gracias a Dios por la salud, damos gracias a Dios porque ha extendido su mano por el alimento, pastora. Eso es humilde de corazón, reconocer que Él es el que nos abre las puertas, es el que nos dio el trabajo, es el que nos da la provisión. Muchos tienen trabajo y nunca pueden devengar nada porque pasa alguna adversidad en las vidas, pero nosotros sabemos que laboramos, trabajamos y Dios nos da
el sustento, ese sustento que viene a nuestras vidas. Dios pelea por nosotros para que se multiplique, para que sea bendecido, para que el devorador no entre, para que no dañe las cosas en nuestro hogar. Eso hace Dios. Por eso hallamos descanso para nuestras almas cuando nos humillamos delante de su presencia. El orgullo, la altivez, la soberbia apartan al corazón del hombre de Dios. Por eso Santiago dice, porque Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces la gracia es algo que no merecemos, pero que Dios da esa gracia, ese regalo. Jesús trajo la gracia de librarnos de toda la maldición de pecado. Asimismo nos libra de todas las adversidades y de gracia recibimos. Por eso recibimos de gracia, y si recibimos de gracia no necesitamos continuar en esa altivez, con ese orgullo, con esa soberbia en la vida, porque eso a Dios no le gusta. Y usted puede encontrar inmensidad de personas con cualidades tan extraordinarias en la palabra, pero por el orgullo, por la soberbia, por la altivez, fueron desechados de obtener grandes cosas, grandes victorias. Los hijos de David, pastora, muchos hijos de David se veían que tenían mucha sabiduría, tenían derecho a muchas más cosas, pero por el orgullo, por la altivez, por la soberbia, fueron desechados. Es que vemos a un rey que Dios mismo lo llamó y lo escogió, y fue Saúl. Saúl, un hombre donde Dios le dio las estrategias, y él quiso ser soberbio, fue soberbio siempre. ¿Y qué terminó? ¿Cómo terminó? Mal, porque todo aquel que se ensoberbece termina mal. Y este rey para nosotros debe ser un ejemplo grande, porque él comenzó bien hasta donde quiso obedecer a Dios, estuvo bien. Pero luego ya se creyó sabio en su propia opinión, y entonces pensó hacer lo que él quisiera, y fue cuando desechó la palabra del Señor y empezó a actuar en sus fuerzas y de acuerdo a su voluntad, y terminó mal, iglesia. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor en lo que Él ha mandado a nuestras vidas. Amén, pastora. Iglesia, el orgullo, la soberbia, la altivez llevan al desespero, lleva a la angustia a las personas. Si usted no ha hallado descanso, no ha hallado esa tranquilidad, esa paz, es porque cree que usted solo en su fuerza lo está haciendo. Pero la palabra nos está diciendo: sed mansos y humildes de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted reconoce que Dios puede trabajar en su vida, que Dios puede trabajar en ese punto específico, en su economía, en sus sentimientos, en sus problemas, en su salud, Dios va a dar descanso. Qué maravilloso es descansar en Dios. Cuando tenemos un problema tan grande y descansamos en Dios, es tan hermoso, porque Dios empieza a obrar a favor de nuestras vidas. Por eso Dios da gracia a los humildes. O sea, empezamos a recibir las bendiciones de gracia. No sabemos cómo hacemos, pero Dios, cuando nosotros nos humillamos, cuando reconocemos que Él es el que lo hace todas las cosas, hace el milagro a favor de nuestras vidas. Por eso inclina tu rostro en esta noche. Y usted que es por primera vez está ahí, invitado por este hermano en su casa, o le envió el link para que pudiera ver la reunión en esta noche, dígale al Señor Jesús, hasta hoy he caminado en mis fuerzas. Quiero volverme a ti, Señor, y aceptarte como mi Salvador personal, porque yo sé que tu sangre preciosa me limpia de todos mis pecados, y te pido humildemente que escribas mi nombre en el libro de la vida y que envíes a mi corazón al Espíritu Santo. Gracias, Jesús, porque hoy reconozco mi altivez, mi orgullo, la soberbia, y hoy quiero sacarlas de mi vida, Dios, y quiero humillarme delante de tu presencia, Señor. Al que se humilla, Dios lo exalta. Y hoy nos humillamos delante de tu presencia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es aquella persona que reconoce que solo Dios puede sanar, libertar, puede hacer todas las cosas. Así que Dios nos va a llevar al lugar indicado para salir. Por eso la provisión va a llegar a tu casa. Se van a abrir las puertas del empleo, de contratos. Se van a abrir los negocios cuando usted reconozca que necesita de ese Dios verdadero. Y Dios te va a dar la sabiduría para alcanzar, porque sabemos que la sabiduría viene cuando usted se humilla, y hallarás esa bendición maravillosa, porque más con los humildes está la sabiduría.
Y hoy su humildad lleva la sabiduría, es tener a Dios en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué maravilloso es tener a nuestro Dios Todopoderoso en nuestros corazones, en nuestras vidas. También quiero invitarlos a pactar con el Señor. También reconocer que Dios es el que hace todas las cosas. Moisés, cuando vio que el pueblo estaba siendo prosperado, estaba siendo bendecido, le dice: cuidado, acuérdense quién es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y es Dios. Dios es el que da el poder para hacer la riqueza. Dios no quiere que usted pase por adversidades. Si está pasando por alguna adversidad, Dios te ve en ti la capacidad para ser un hombre próspero, una mujer próspera, bendecida. Por eso vamos a pactar con el Señor también, porque Él pelea por nosotros. Y ahí en ese diezmo, en esa ofrenda, en esa primicia, vamos a orar para que Dios haga la bendición gloriosa a favor de nuestra vida. Padre, presentamos nuestros diezmos, ofrendas, primicias y pactos, declarando, Señor Jesús, que tú nos has dicho, Señor Jesús, que nos da medida buena, apretada y remecida será dada nuestro regazo, porque esa es la victoria tuya a favor de nosotros, Dios, porque esa es la bendición del que siembra. Sembramos y recibimos esa medida buena, esa medida apretada y remecida en nuestro regazo. En el nombre de Jesús te damos gracias por regalarnos la oportunidad de llegar a los hogares en esta noche de mis hermanos, nuestros hogares, para poder recibir esa victoria gloriosa de la paz de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, cuando nos humillamos en humildad, recibimos esa bendición gloriosa de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mi amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana. La maravillosa paz del Señor Jesús. Bendiciones, iglesia.